Bueno, pues saludo a todos. Les habla Oscar Saldarriaga, director general de Forja Studios. Les quiero dar un agradecimiento muy grande a vos por hacernos la invitación para compartir un poco como de conocimiento. Y bueno, más allá de conocimientos como de proceso, de que miren un poco algunos de los procedimientos con los que trabajamos nosotros en la industria, que puedan ponerlo en práctica. Muy recomendado practicarlo porque pasa mucho que vemos mucho tutorial, nos saturamos mucho de información, pero como no lo llevamos a la práctica, no lo llevamos a intentarlo, simplemente se queda ahí en un conocimiento muy leve que no progresa. Entonces es un consejo: cada que vean un tutorial en internet que crean que les pueda servir bastante, pues después de verlo o incluso al mismo tiempo mientras lo van viendo, vayan haciendo el ejercicio para que se les vaya quedando por lo menos algunas cosas. Listo, bueno, en esta ocasión traemos un proceso muy básico. La idea es que vayamos avanzando. Vamos a estar viendo alrededor de unos 12 tutoriales. La idea es que nos rinda bastante, pues podamos avanzar bastante. Y bueno, esto es más o menos el proceso que vamos a llevar a cabo. Es un desarrollo de thumbnails, unas miniaturas muy básicas, desarrolladas a partir de trabajos con siluetas. También vamos a trabajar con un poco de photobashing, algo de teoría del caos, trabajado sobre esas siluetas para generar unos conceptos rápidos de personaje. En este caso tenemos una textura que ha sido trabajada con teoría del caos, de manera que vamos acomodando las diferentes texturas que tenemos para ir encontrando formas. Creo que a muchos nos ha pasado a veces cuando nos hemos sentado a ver, por ejemplo, las nubes, o nos hemos sentado a ver la forma del techo de nuestras casas, por ejemplo, si es de madera y eso, y empezamos a buscar en esa unión de formas, de siluetas, de contrastes, elementos que de pronto identifiquemos. Entonces alguno dirá: ve, mira, acá aparece la cara de un ogro, o acá aparece la cara de un dragón. Otro diga: no, es que parece un gato, ¿sí? Entonces esto es algo muy personal, es algo muy de la visión del artista, de lo que puede reconocer, y es muy creativa esta técnica, este tipo de trabajo. Bueno, posteriormente, luego de hacer pues como unas exploraciones con esta técnica, pasaremos a escoger pues algunas, las que más nos gusten. En este caso del ejemplo, escogí esta, que en cierto modo pues esta cabeza acá incluso me parecía como un pez martillo, pero bueno, también podía ser un robot. A la final lo desarrollé más como un robot por el tipo de textura que estaba utilizando, que tiene que ver mucho con el concepto inicial que nosotros elegimos. Pues obviamente si utilizamos texturas que reflejan cosas mecánicas, pues vamos a tratar de llegar muy seguramente a cosas que me reflejen mecanismos. Si utilizamos texturas que sean más de selva, de naturaleza, pues obviamente vamos a llegar a ser criaturas, personajes que tengan que ver más con selva. Bueno, entonces escogí este de acá. Este otro de acá me pareció muy interesante, sobre todo esta parte, que es como una especie de rostro, ¿sí? Y escogí este otro, que, aunque está un poco caótico, por lo menos pues ya se puede ver algo acá como de lo que podría ser un rostro. Y bueno, un par de armas con cables, no sé. Eh, entonces, eso luego se pasa. Aquí están los ejemplos. Este se transformó bastante, terminó siendo como una especie como de samurái cibernético mecánico. Eh, no me interesa tanto en este momento la cuestión de la posición, me interesa más el concepto. Por lo tanto, pues de hecho resolví la parte inferior de los personajes de manera muy similar, ¿sí? Bueno, aquí ya en esta etapa pues pasamos a aprovechar lo que nos generó esa sensación o esas formas de esa teoría del caos con el manejo de la silueta, perdón, del manejo de la textura incrustada sobre la silueta, y empezamos ya a hacer un overpaint, a pintar encima, a generar algunas iluminaciones, a diferenciar un poquito las tonalidades. Bueno,
Y posteriormente pues ya podemos entrar a explorar un poco mejor el personaje. En este caso pues elegimos este y entramos a desarrollarlo ya en una versión frontal y una de espaldas para poder ver mejor cómo está compuesto el personaje de una manera muy óptima. Ahora vamos a darnos cuenta que es realmente muy sencillo llegar a este tipo de cosas. Esto no es un arte final, pero sí se acerca a un concepto muy definido de lo que puede ser un personaje general. Hay que saber distinguir también un poco entre lo que nosotros generalmente vemos en internet de lo que son las piezas de concept art, que realmente vienen siendo como un promo art, un arte final, que posiblemente ni siquiera termine el mismo artista de concepto, sino que lo termine un ilustrador que arte finaliza la pieza con mucho detalle, mucha calma, y que a la final lo muestran como si fuera la pieza que se desarrolla en 1 o 2 horas o 3, 4 por el artista de concepto, y no siempre es así. Reconozco que obviamente hay artistas muy rápidos, increíblemente rápidos, pero la regla no es esa, ¿sí? La regla es que los artes que sean muy finalizados pues realmente llevan mucho tiempo y pues entre otras cosas valen también mucha plata. Bueno, en este caso es un concepto que va a salir algo rápido, no por ello pues es que cueste poco, en el caso de que en algún momento les toque cotizar este tipo de trabajo, porque de alguna otra manera uno no cobra por el trabajo que está desarrollando ni por el tiempo que se demoran a hacerlo, porque eso sería ilógico. Entonces las personas que trabajan muy rápido, que se han capacitado demasiado, invertido mucho tiempo en lograr algo de manera muy productiva, entonces ganarían menos plata. Eso sería como extraño. La idea es que cobremos básicamente por el conocimiento que tenemos, que ha dependido de un largo trayecto, de un proceso arduo de estudio en universidades, estudio personal independiente, y bueno, y eso es como en lo que deberíamos basar nuestros cobros de las piezas. Bueno, de hecho quise iniciar esta exploración con algunas de las siluetas iniciales que ya tenía acá, como en el caso de esta que fue la que arte finalizamos en este caso, terminamos ese concept, pero con texturas distintas, para denotar que se puede desde una misma silueta, cambiando la versión de las texturas, llegar a conceptos totalmente distintos. ¿Listo? Cogí otras 2 siluetas que no había trabajado en la anterior, aquí están las siluetas, e incluso desde estas siluetas mismas vamos a generar unas nuevas. Se puede trabajar desde las siluetas de muchas maneras, tal vez en un siguiente video vamos a trabajar una parte inicial de cómo crear estas siluetas. Se pueden sacar siluetas a partir de siluetas ya existentes, se puede dibujar la silueta desde cero, hay muchas posibilidades de trabajar con siluetas, realmente es muy, muy sencillo. A veces se nos facilita incluso más trabajar desde la mancha que desde la línea misma, y es porque es más fácil ver las cosas desde una totalidad, desde su área, desde su contorno, sin necesidad de irnos a los detalles. Cuando nosotros estamos ilustrando, por ejemplo, un personaje, muchas veces caemos como en la trampa de pegarnos de los pequeños detalles. Entonces cuando estamos llegando, por ejemplo, a la cabeza, empezamos a dibujar la ceja, empezamos a dibujarle los ojos, y nos vamos quedando y quedando en el detalle. Pasa una hora y media, 2 horas, y no hemos terminado un rostro, y el personaje le falta un montón de cosas, porque bueno, muchas veces no solamente es la línea, sino que también es toda la parte de valores, o sea, toda la iluminación, y después viene la parte de color y texturizado y efectos, bueno, en fin. Entonces esto agiliza mucho el proceso, es porque uno realmente no se sienta a detallar tanto. Si se dan cuenta, pues los manchones están bastante tirados, y desarrollar una silueta de estas no toma a veces más de 10 minutos. Entonces puede ser bastante productivo en ese sentido. Ya habrá tiempo obviamente para llegar al punto del desarrollo de los detalles, que es esta tercera etapa que estábamos viendo acá, en la que uno ya se puede descartar en detalles todo lo que sea necesario. En este caso no tiene tanto detalle porque no era la idea, pero ya se puede notar muy bien el concepto de la pieza. ¿Listo? Bueno, entonces para iniciar lo ideal sería que lo que es las siluetas
las trabajáramos en una capa aparte. Yo voy a tomar esta silueta que me parece interesante, vamos a duplicarla, listo. Para duplicar simplemente pues seleccionamos con la herramienta lazo la silueta y con la herramienta mover dejamos hundido la tecla alt y duplica lo que tengamos en la selección, queda dentro de la misma capa, ¿sí? Sin embargo, yo la voy a cortar y la voy a pegar en una capa aparte para tener una mejor manipulación, porque aquí pues ya tengo estas tres, ¿listo? Y eran como para mostrar que esas siluetas llegaba a esto, porque realmente las que vamos a trabajar son estas tres del lado derecho. Vamos a empezar, esta parte es muy de exploración, no es de castigarse tanto como artista, no tiene que ser la silueta más perfecta del mundo, no tiene que quedar la mejor anatomía del mundo, pero bueno, por lo menos tratar de manejar un poquito el asunto de proporciones. Para eso muchas veces lo que hacemos es utilizar una silueta de referencia que hayamos descargado previamente de internet, que tenga una anatomía muy buena, unas proporciones, que tenga ya una altura definida, ¿sí? Entonces, que las siluetas que nosotros estemos trabajando, pues ya más o menos uno sabe que a esa altura no debe para, pues, como pasarse en cuanto al personaje y demás. Eso sirve como una guía. En este caso creo que estas siluetas, a pesar de que no tienen una anatomía específica, muy controlada, creo que pueden funcionar. Entonces simplemente pues vamos como a proceder un poco. El asunto del pincel, que es algo que me preguntan mucho, el pincel no tiene realmente mucho que ver. Sin embargo, al momento de trabajar siluetas se recomienda trabajar con pinceles que tengan un tamaño algo grueso, para que no empecemos a recurrir precisamente a entrar en pequeños detalles, definir ojos y ese tipo de cosas, no, sino que realmente sintamos que estamos haciendo manchas, ¿sí? Yo recomiendo también para un comienzo utilizar pinceles duros, o sea, un pincel que no tenga mucha opacidad, un pincel que no genere mucha textura. Ya cuando uno tenga pues como un poquito más de experiencia, puede incluso empezar a trabajar varios tipos de siluetas que vamos a ver en tutoriales más adelante, en las que puede aprovechar las diferentes tonalidades que generan estas tabletas, para lograr de una vez empezar a darle como unos principios de valores al trabajo que estamos haciendo del personaje. En el caso de hoy creo que vamos a trabajar con una silueta que no tiene mucho de esto, vamos a trabajar simplemente con una silueta de pincel desarrollada con pincel duro, pero sí me interesa de pronto que me genere algo de líneas delgadas en algunas partes para armas, ese tipo de cosas, y que me genere líneas gruesas en el otro sentido. Entonces este tipo de pincel que sirve como pincel caligráfico creo que nos puede ayudar bastante. Cuando vamos a modificar obviamente una silueta, pues lo ideal es que empecemos a borrar algunos elementos y algunas cosas que tenía la silueta anterior, para que no vaya a quedar pues muy parecido. Siempre he tenido como cierta afición por los personajes de espalda ancha, que se vean realmente como si casi no tuvieran cuello. No sé, me gusta esa definición como de criatura mórbida y musculosa. Entonces creo que este no va a ser la excepción al caso. Creo que vamos a cambiar un poquito la posición. Ahí estaría más como de frente. Siempre podemos ir con control T modificando las direcciones que está tomando nuestra forma. A veces se nos inclina un poquito la silueta y demás. También recomiendo ir de vez en cuando volteando el lienzo, pero creo que en este caso de las siluetas todavía no, más bien cuando estemos ya trabajando la parte de las texturas creo que sería más viable. Se va pareciendo un poquito como a este de Silent Hill de la casa de pirámide, tampoco quiero como llegar a ese tipo de conceptos, entonces creo que vamos a empezar a modificar.
Vamos a quitarle el arma de una vez. Sí es importante que si acaba de haber un brazo, conservemos la distancia que hay entre el brazo y el cuerpo para que cuando apliquemos las texturas se siga notando eso, pues. Entonces, listo. Cuando estamos muy pegados con esa silueta es mejor ir a otra. Muchas veces conviene empezar a combinar de ciertas siluetas a las otras. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a traer esto, vamos a borrar esto. Empecemos a combinar un poco acá. Pero interesante esto que se generó, por ejemplo, acá. De que sea un personaje que tenga dos manos o algo por el estilo. O puede ser también como una especie de capucha. No quiero que tenga pistolas ni nada por el estilo. De pronto algo más medieval, más épico, un tipo de arma. Bueno, también es importante, ahora que vamos a trabajar con siluetas, que las siluetas, a menos de que haya un espacio entre ellas, o sea, como en el caso del brazo y el cuerpo, deberían de estar bien marcadas, bien rellenas por dentro, que no tengan casi huecos, como en este caso. Aquí le estamos tratando de quitar un poco los huecos, porque cuando apliquemos la silueta queremos que, perdón, cuando apliquemos la textura sobre la silueta queremos que se aplique bien. Como explorando, de vez en cuando vamos borrando cosas que de pronto no nos parezcan como tan interesantes. De pronto algo más como eso. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, como para ir sacando de la misma silueta tipos de personajes. Por ejemplo, esto acá me gustó como brazo, pero vamos a bajarlo un poquito más.
Recordemos ir rellenando un poco. Basta con insinuar que hay dos piernas, pues de resto no necesitamos mucho más. Listo. Esta, por ejemplo, me gustó, de hecho la voy a desechar. Estas me empiezan a parecer un poco más interesantes. Y la perspectiva de esta, esa diagonal me interesa. Este podría ser voladora, de hecho. Entonces, simplemente basta con hacerle como una especie de sombra aquí abajo. Listo. Vamos a reusar esto. Bueno. Luego miraremos bien el asunto de proporciones y demás, sobre todo cuando estemos aplicando esto, que se va a empezar a notar bastante. Dos personas tal vez montadas ahí. Habría que ver cómo funcionan. Listo, bueno. Ya lo que sigue, cuando tengamos pues como nuestras siluetas, de hecho, bueno, pues esto es un buen ejercicio, pero ¿por qué no hacerlo desde el principio más bien? Mirar a ver qué cosas pasan. Estas serían como nuestras siluetas base. Vamos a combinarlas y vamos a empezar a meter algunas imágenes de texturas. Yo tengo por acá unas carpetas donde pues he descargado bastante material de texturas. Se pueden descargar imágenes de internet, lo que sea. Básicamente cualquier tipo de imagen. Listo. Bueno, tengo de todo, de animales, de armaduras. Claro que recuerden que tiene mucho que ver el tipo de temática que escojamos para los personajes o para las siluetas, lo que vaya a terminar quedando, lo que vaya a terminar pues como concepto. Creo que por ahora vamos a utilizar algo de armaduras. Todo esto tiene que ser, todas estas armaduras son como muy medievales y demás. Vamos simplemente a ir abriendo algunas imágenes, componiendo qué nos interesa en las imágenes que vayamos escogiendo, varias cosas. Primero, formas. Segundo, colores. Y tercero, texturas. Es lo que más nos interesa ahora. Por ejemplo, esto me parece interesante. Vamos a traerlo. Ahorita vamos abriéndolo. Voy a ir cerrando esto otro que ya teníamos acá. Bueno, pero no, démoslo por ahí por el momento. Vamos a traerlo por acá. Ya tenemos una imagen. Vamos a traer unas 3 o 4 imágenes más. Y con esas 4 vamos a trabajar todos los personajes. Bueno, quiero ver esta, porque tiene formas muy interesantes.
A ver, creo que necesito un poquito más de color. Está quedando como muy dorados. Ya meterle un poco más de color al asunto, entonces vamos a buscar alguna imagen que nos ayude con eso. Es que hay formas en estos cascos bastante interesantes que no quisiera como desaprovechar. Vamos a ver qué otra podemos acá, porque son demasiadas imágenes. Bueno, aquí algo como de cuero, pero todavía no nos convence mucho el color. Bueno, creo que esto está interesante, como unos rojos y unos azules bien combinados. Listo, vamos a traernos la última imagen, pero ya no quiero algo de armaduras. Traigámonos algún tipo de animal y volvemos a esta gente, insectos o algo por el estilo. En este caso solamente tengo pues como algunas imágenes, entonces traigámonos este gusano y vamos a tratar de que todos tengan que ver como con ese gusano. Y me parece bastante interesante las formas que tiene. Podrían ser los rostros, bueno, mucha cosa podemos combinar ahí. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a combinar un poco esas texturas que tenemos con las siluetas. ¿Cómo hacemos eso? Cada una de estas texturas con el Alt presionado y estando por encima de la capa de las siluetas, que es esta, vamos a llamarla de una vez siluetas, y cada una de estas capas va a ser la textura. Entonces con Alt nos paramos en medio de las dos capas, Alt presionado, y hundimos clic. Pareciera que desaparece, pero realmente sigue en la misma posición en la que está. Entonces, si nos damos otra vez Alt clic, vuelve a aparecer, simplemente que queda enmascarada en la silueta. O sea, tiene que estar posicionada en algún punto en el que cubra algo de las siluetas para que nos demos cuenta de cómo van enmascarando esa textura. De manera que siempre la silueta se va a conservar hasta que nosotros queramos, obviamente, eso siempre se puede modificar. Y va a ir tomando la forma de esas texturas. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer varias pruebas. Vamos a hacer una prueba con esta textura, solo esta, de manera que podamos ubicar esta textura de muchas formas y podamos empezar a encontrar distintos conceptos dentro de los personajes. Bueno, la idea es ir buscando que se vayan acomodando. Por ejemplo, acá podría ser algo con un solo ojo, por decir, o acá podríamos tener una especie como de cuello, y este ser el rostro, que me gusta. De hecho, por acá empieza a generar como si fueran ropas y demás. Podemos duplicar, empezar a duplicar esa textura, girarla, borrarle, ¿sí? Acá recomiendo borrar con un pincel que sea difuminado. Eso. Bueno, de pronto por acá también necesitemos algo de esa textura. La voy a reducir. Vamos a empezar a buscarle forma, como un brazo ahí. Bueno, vamos a duplicar por acá la textura original. Estas podemos irlas combinando. Voy a borrar la parte que tenía acá de la sombra. Perfecto.
Ahí ya veo algo muy, muy interesante. Vamos a seguir con los demás. Recuerden, esto es de ir probando, girando. Por ejemplo, esto sería bacano y que tuviera acá como una especie como de chalequito. Pero igual no es bueno casarse con la primera idea que les quede ahí. Entonces vamos a ir probando varias. Sí, todavía tenemos bastante para explorar por acá de esta cosa, la silueta acá. Eso me gusta lo que se empieza a crear acá del rostro. Generalmente uno cuando busca esta silueta lo primero que trata de identificar es el rostro, porque eso es lo que identificamos de primera, de primer impacto en las figuras. Por acá podría tener unas cadenas colgando. Creo que le hace falta, miren que acá la silueta está como medio borrada, medio pintada, entonces por eso se empieza a notar esto. Pero entonces simplemente nos vamos a la capa de la silueta y vamos y pintamos bien o borramos bien, una de dos. En este caso creo que voy a terminar es de pintar. Aquí puede uno empezar ya a tratar de definir un poquito mejor las siluetas. Ahí no estamos borrando la textura, estamos borrando la silueta. O sea, la textura siempre se va a mantener en ese caso. Por ejemplo acá, creo que le voy a borrar esta parte. Pero posiblemente le saquemos algo por acá. Interesante, pero no sé. Tal vez unos cuernos. Bueno, creo que simplemente le voy a colocar la cabeza un poco más grande. Eso. Bueno, sigamos explorando este personaje. Interesante cómo combino ahí. Voy a borrarle por acá que me gustaba la parte de arriba. Por acá me gusta más esta textura. No ahorrar esto que es simplemente como la sombrita. Podemos empezar a utilizar, por ejemplo, entre la textura tampón clonar para terminar de rellenar solamente ciertos espacios. Bueno, también podemos ir cortando al azar pedazos, ir trayendo. Listo. Vamos con esta silueta acá. Vamos a tratar de buscarle primero una especie de rostro. Ojalá no este mismo pedazo, este ya está quedando como para este, entonces vamos a buscarle otro. Este está interesante, pero no sé, creo que vamos a girarlo un poco. Te va a gustar esto que se empieza a generar por acá.
Vamos borrando. Esto podría ser acá como una especie de hombrera. Vamos a voltearlo horizontalmente. Bueno, vamos a coger de nuevo acá esto. Y acá creo que solamente vamos a buscar algo para el rostro. Encontré el rostro, pero me gusta ciertas cosas que se generaron acá. Voy a tratar de buscar algo más para reducir la textura. Y vamos a colocarla por debajo del anterior. Quiero que se conserve ese casco. Me gusta eso, marcando ahí como una especie como de máscara por acá. Bueno, voy a ir a buscarle un poquito más de detalle. Bueno, a veces las siluetas se nos meten dentro de perdón, las texturas se nos meten dentro de las siluetas de los otros personajes, entonces tenemos que ir borrando un poco. Es bueno de vez en cuando ir haciéndole como poner, quitar para ir viendo cuál se veía mejor. Esta de verdad me gusta bastante. Esta mascarita también me agrada. Bueno, de este personaje creo que le faltaría explorar un poquito más. Acá se nos metió de la silueta del de la izquierda acá. Esto por acá no me convence demasiado. Prefiero volverlo a la silueta y volverlo a intervenir ahora. Miren, acá también se nos metió un poco. Bueno, acá. Listo. Vamos a intervenir un poco más esta y esta. ¿Qué es lo bueno de trabajar con esta técnica de una sola textura? Que los personajes que vayamos a utilizar van a quedar como bajo un mismo concepto, a pesar de que van a tener diferentes elementos y demás. Entonces van a aparecer, por ejemplo, en este caso, que son de un mismo ejército, pero tal vez con funciones distintas. Tal vez unos son los soldados rasos, los otros son los generales, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, aquí estamos tratando de buscar algo interesante para este personaje.